El día de hoy estaremos hablando de la teoría del productor. Cuando estamos hablando de la teoría del productor, obviamente nos estamos refiriendo a las empresas, a las organizaciones que compran y contratan factores productivos para transformarlos y de esa manera obtener bienes o servicios. Dentro de la teoría del productor reconocemos una producción en el corto plazo y una producción en el largo plazo. Esa producción en el corto y largo plazo estarán definidas no por el tiempo, sino estarán definidas por si se tienen factores de producción fijos y factores de producción variables. Por ejemplo, cuando estamos refiriéndonos a la producción en el corto plazo, estamos diciendo que los factores de producción podrán ser fijos o al menos uno de ellos, será fijo. Y en el caso de la producción en el largo plazo, estaremos diciendo que todos los factores de producción serán variables. Entonces, esta distinción obviamente nos lleva a que en el corto plazo mediremos la producción de una forma y en el largo plazo la mediremos de otra. Y es lo que vamos a estudiar en este momento. En este primer momento nos vamos a dedicar a mirar la producción en el corto plazo. Podrán ver un próximo video en donde explicaremos la producción en el largo plazo. En la producción en el corto plazo, como bien les dije, podemos tener un factor de producción fijo. Pueden ser varios los factores de producción que sean fijos, recordando que los factores productivos son tierra, trabajo, capital, en su orden. Entonces estamos hablando de tierra, que sería ubicado como el espacio geográfico o físico donde se realiza la producción, como el edificio donde se realice la producción. La L, que se refiere al trabajo, es decir, la mano de obra que se utiliza para poder realizar esa producción. Y K, que estará refiriéndose a lo que es ese capital de trabajo. Recuerden que el capital de trabajo apunta básicamente a lo que se requiere para poder realizar la producción. Vamos a ver entonces, acorde a esto, se manejan también unos conceptos dentro de la producción en el corto plazo. Tendremos la producción total, que es la producción que se obtiene pues con la utilización y la combinación de esos distintos factores productivos. Hablaremos de la producción total, hablaremos de la producción marginal, que la denominaremos como PM, producción marginal, y la producción promedio o producción media, simbolizada como PME, producción media o producción promedio, ¿cierto? Vamos entonces a mirar a través de un ejercicio cómo manejamos esos conceptos y cómo calculamos cada una de estas producciones. En el caso de la producción total, el ejercicio nos va a dar los valores de esa producción. Tendremos entonces los siguientes valores. El factor variable, el factor productivo variable será la mano de obra, el fijo será la tierra o el edificio donde se realiza la producción. Estaríamos hablando de una fábrica de helados en donde se sacan algunas cantidades por semana, litros por semana de ese helado. Tendríamos L, que es la mano de obra utilizada, la cantidad de operarios que nosotros estaremos utilizando. Tendremos aquí PT, que como les dije sería la producción total,
y vamos a calcular lo que sería la producción marginal y la producción media de este ejercicio. En cuanto a la mano de obra, empezaremos por no utilizar ninguna mano de obra y vamos a ir agregando operarios hasta utilizar 10 operarios, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Para cada cantidad de operarios obviamente tendremos un nivel de producción. Cuando no tenemos ningún operario, ningún trabajador, obviamente no habrá producción. Sin el ser humano no es posible que exista la producción, así sea para encender la máquina. Cuando tenemos un trabajador se pasa a producir 55, recuerden, litros de helado, y esto se hace por semana. Cuando se tienen 2 trabajadores, cuando se agrega uno más, se logran producir 142 litros. Cuando se tienen 3, pasan a producir 250. Cuando se tienen 4, 400, 5, 500, 6, se pasan a producir 580. Cuando se tienen 7, 653. Cuando se tienen 8, 695. Cuando se tienen 9, 7, 20. Y cuando se tienen 10, se producen los mismos 720 litros de helado. Entonces hay algo que pueden analizar, y es que a medida que vamos agregando, a medida que se van agregando trabajadores, miren cómo va aumentando la producción. Sin embargo, vemos que al principio se incrementa mucho y después sigue incrementando, pero cada vez menos, hasta llegar a un punto donde se vuelve constante la producción, a pesar de que se siga aumentando la cantidad de trabajadores que se ingresan. Quiere decir que aquí ya no tendría sentido seguir aumentando la cantidad de trabajadores porque se va a producir la misma cantidad de litros de helado. Vamos a ver entonces cómo calculamos la producción marginal. ¿Qué es primero la producción marginal? La producción marginal viene darnos a conocer cuáles son esas unidades adicionales de producción que se pueden dar cada vez que se adiciona una unidad adicional de mano de obra. O sea, cada vez que agregamos un trabajador a nuestra producción, ¿cuánto más se va a poder producir? Para poder calcular esto, nosotros lo que vamos a hacer es utilizar la siguiente fórmula. La variación de la producción total lo vamos a dividir sobre la variación de la mano de obra. Pero como en nuestro ejemplo, la mano de obra va aumentando de 1 en 1, no será necesario pues hacer esa cálculo de la variación, siempre va a ser 1. Por lo tanto, podría simplemente tomar las variaciones de la producción total y podría hallar lo que es mi producción marginal. Para acá, para este primer dato, que es 0, como no tengo un dato anterior, aquí puedo decir que es indeterminado. Y posterior, si tomo el nuevo punto donde me ubico, que es cuando tengo un trabajador que se produce en 55 litros de helado, y lo comparo con el dato anterior, que es donde no hay producción, y tendré entonces, como logré colocar un trabajador, ahora logro producir 55 litros de helado más de lo que lograba producir antes. Entonces aquí 55 menos 0 tendré 55. Acá 142 menos 55, que nos dará aquí 87. Luego aquí tendremos 250 menos 142, que nos dará 108. Acá tendremos 400 menos 250, que nos dará 150. Y así vamos haciendo la diferencia entre cada uno de los puntos de producción. 580 menos 500, que nos dará 80. Aquí 653 menos
580 que nos dará 73. Luego acá tenemos el resultado de 36. Acá tendremos 25. Y aquí tendremos 0 porque 720 menos 720 nos dará 0. Y de esa manera logramos calcular la producción marginal. ¿Qué nos indica a nosotros ese 55? Vuelvo y repito. ¿Cuánto más logro producir ahora que ya tengo un trabajador? ¿Cuánto más puedo producir cuando agregué otro trabajador? Es decir, cuando tengo 2 trabajadores, logro producir 87 litros de helado más. Y como logro ver, en un principio esa producción marginal va aumentando hasta que llega a un punto en donde, que es aquí donde se han añadido 4 trabajadores, que se logra una producción marginal máxima y de ahí en adelante comienza a disminuir. Es decir, que de aquí en adelante se sigue aumentando la producción, pero cada vez va decayendo más las cantidades que se pueden sacar adicional cada vez que se agrega un trabajador a esa producción, hasta que llegamos al punto donde por más que añadamos trabajadores, no vamos a aumentar nuestra producción. Es más, es posible que si seguimos añadiendo trabajadores, la producción marginal llegue a ser negativa. Ahora vamos a referirnos al cálculo de la producción media. ¿Cómo realizamos el cálculo de la producción media? Es muy fácil. ¿Y a qué se refiere la producción media? Cuando nosotros trabajamos la producción media, lo que estamos hallando es cuál es el promedio de producción que tiene cada uno de los trabajadores. Entonces, si logro hallar la producción media cuando utilizo 2 trabajadores, el dato que me dé aquí, el dato numérico, me estará indicando a mí cuánto logra producir en promedio cada uno de estos 2 trabajadores. Para poder hallar la producción media vamos a utilizar la siguiente fórmula. Vamos a tomar la producción total, los datos de la producción total, y los vamos a dividir entre la cantidad de mano de obra que hay para esa producción. Esto será entonces para cada nivel. En el primer nivel será indeterminado porque estoy dividiendo entre 0, no puedo calcularlo. En el segundo nivel entonces tendremos la producción total es de 55 entre 1 que me dará 55. Eso quiere decir que en promedio este trabajador produce 55 litros de helado. Luego tendremos la división de 142 entre 2 litros de helado, entre 2 trabajadores, perdón. Esos 2 trabajadores entonces logran producir 142 entre 2, me dará 71. Logra producir cada uno de esos 2 trabajadores 71 litros de helado en promedio. Y así vamos haciendo con cada uno de los niveles de producción. Por ejemplo, acá tenemos 250 entre 3, que nos dará 83. Luego tenemos 400 entre 4, que nos dará 100. Tenemos 500 entre 5, que nos dará 100. 580 entre 6, que nos dará 93. 580 entre 6, 97, perdón. 653, que nos dará 93. 695 entre 8, que nos dará 87. Tendremos 720 entre 9, que nos da 80. Y 720 entre 10, que nos dará 72. Como pueden ver, también, al igual que en la producción marginal, vemos un aumento al principio y luego notamos aquí que se mantiene constante el producto medio
y de ahí en adelante comienza a disminuir. Algo importante aquí en el producto medio es que nos ayuda a nosotros a identificar cuál es el óptimo técnico de esta organización. Nosotros podríamos decir entonces que el óptimo técnico de esta organización lo podríamos ubicar acá en esta franja donde se utilizan 4 trabajadores y esos 4 trabajadores cada una logran producir en promedio 100 litros de helado. ¿Por qué? Porque es el punto de producción con la utilización de ese factor variable mano de obra en donde más alta es la producción por cada uno de esos trabajadores. Aquí tenemos la misma producción promedio, pero se utiliza un trabajador más que bien me lo puedo ahorrar porque sigo produciendo en promedio la misma cantidad. Pero evidentemente cuando vamos a la producción total se logra hacer un poco más de producción, pero en promedio cada trabajador sigue produciendo lo mismo. Por lo tanto, aquí yo encontraré lo que es el óptimo técnico. Ese óptimo técnico lo que me ayuda a mí a definir es dónde estoy produciendo de forma más eficiente. Me ayuda a definir que en donde más eficiente es esta fábrica de helado es cuando tiene 4 trabajadores. Recuerden que estamos hablando del corto plazo. Y en el corto plazo, en este caso, solamente tenemos como factor variable la mano de obra. Quiere decir que aquí el edificio y lo que tiene que ver con los equipos, o sea, lo que es el capital de trabajo, para esta empresa es fijo. Por lo tanto, no tiene la capacidad ni para adquirir una planta productiva más grande para poder ampliar su producción, que es lo que define que esa empresa se encuentra en este momento en el corto plazo. Vamos a mirar ahora cómo es la forma de las gráficas de la producción total, la producción media, la producción marginal y la producción media. Para eso voy a dibujarles unas gráficas acá y para ahorrarnos tiempo se las voy a presentar ya dibujadas. Miremos ahora entonces la forma de las gráficas de la producción total, la producción marginal y la producción media. Aquí tenemos construida la gráfica de la producción total. Esta gráfica se realiza con tomando los datos del trabajo que se ubican en el eje de las X y los datos de la producción total en el eje de las Y. Aquí mismo se ubica la producción marginal y la producción media. Traté de condensarle las gráficas en una sola para que ustedes puedan mirar ciertas situaciones que se dan con estos 3 conceptos. Aquí tenemos entonces esta que tenemos aquí que tiene un pico y luego baja, es la producción marginal. Esa es la producción marginal, ya las tengo aquí colocadas. Y esta que tenemos acá abajito es la producción media. Simplemente tomamos los datos de la tabla y vamos tomando los datos de la mano de obra contra primero los de la producción marginal, posterior tomamos mano de obra con producción marginal, luego mano de obra con producción media. Bueno, en esta parte nosotros podemos observar algo. Aquí tenemos donde hay 4 trabajadores, vemos que es el punto máximo de la producción medio, que es donde tenemos el óptimo técnico, donde hay mayor eficiencia, logra cuadrar, por decir así, con el punto donde es máxima también la producción marginal y nos da ahí en el punto donde se tiene 400 de producción. Ahora, dibujar a las gráficas de producto marginal, producto medio y producto total en un mismo gráfico nos ayuda a determinar las etapas de producción. ¿Cuáles son esas etapas de producción? La primera etapa, que es donde se ubicará el productor novato, es aquel que todavía no conoce
cuál es la máxima capacidad que tiene, la máxima capacidad productiva que tiene. Apenas está incrementando su producción, está mirando a ver qué tanto logra producir. En esta segunda etapa se ubica el productor idóneo. Este sí ya logra conocer, miren que aquí tiene cuál es la máxima producción, que es cuando tiene 10 trabajadores que se logra producir los 720 litros de helado, y por eso se le llama productor idóneo. Aquí ya él va aumentando su producción cada vez un poquito menos, o sea, su producción marginal cada vez va siendo menor. Como vemos aquí, que la producción marginal empieza a descender porque cada vez que aumenta una unidad de trabajo, la producción aumenta, pero un poco menos, hasta que llega a su tope máximo. Y la tercera etapa de producción se ubica desde donde el producto marginal es igual a cero o desde donde la producción total es máxima hacia la derecha. ¿Por qué en esta etapa no hay producción? ¿Por qué? Porque por más que tú incrementes unidades de mano de obra, vas a notar que la producción va a ir descendiendo. ¿Por qué sucede esto? Esto sucede gracias a la ley de rendimientos decrecientes. Si yo estoy hablando de que tengo factores fijos y estoy limitada por ese edificio y estoy limitada, en este caso, por el capital, que serían los factores fijos, y solamente puedo tener como factor variable la mano de obra, obviamente va a haber el momento en que los recursos que necesiten no van a ser lo suficientes para poder adquirir más mano de obra, ¿cierto? Y el espacio físico donde estoy desempeñando la fabricación del helado se va a quedar muy pequeño para tener tanto personal en él. Esa es una de las razones por las que vemos que termina descendiendo tanto el producto total como el producto marginal y como el producto medio, por esa ley de rendimientos decrecientes. Esa ley de rendimientos decrecientes precisamente nos habla de que en un principio, cuando se están agregando más unidades de ese factor variable, se incrementa la producción hasta llegar a un punto donde se alcanza la máxima producción y de ahí en adelante empieza a descender. A eso se refiere la ley de rendimientos decrecientes. En próximo video entonces estarán viendo cómo se realiza la producción en el largo plazo.